Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver trastornos de la personalidad, un grupo de afecciones que de algún modo alteran la vida del individuo, provocándoles una disfunción no solamente de manera intrapersonal, sino también interpersonalmente, es decir, en relación con su entorno y con los demás. Vamos a definir primero conceptos clave para entender en qué consiste la personalidad de manera saludable para entonces poder proceder a los trastornos relacionados a esta. Para comenzar, vamos a definir lo que es conducta. Cuando hablamos de conducta, hablamos de una respuesta a un estímulo, que bien puede ser un estímulo interno o bien puede ser uno externo, es decir, que viene por fuera de mí. Por ejemplo, puse aquí un círculo en color blanco que representaría el individuo y el círculo azul es la conducta. La conducta aquí es que el individuo llega tarde al trabajo. El área es lo laboral. Entonces, sabemos que estamos compuestos por diferentes áreas, laboral, familiar, de pareja, escolar, ¿sí? Quizás social, donde a lo mejor voy a un club de natación, de deportes, etcétera. Bien, en cada una de esas esferas, pues yo tengo ciertas conductas que algunas veces, o la mayoría de las veces, no se repiten en todas. Entonces, si solo hablamos de conducta, llegar tarde significa que en ese lugar suelo llegar tarde, soy impuntual y es una manera de conducirme o de accionar. Bien, entonces yo llego tarde al trabajo, esa es mi conducta. Cuando esta conducta se va a repetir diferentes veces en diferentes situaciones, entonces me voy a encontrar ante lo que se conoce como comportamiento. Esto es una serie de conductas del mismo tipo. Aparecen en un área específica de la vida del sujeto de manera continua. Ujú. Entonces, no solamente voy a llegar tarde, sino que además no convivo con los demás, me molesto fácilmente, soy impulsivo, estas son las series de conductas, ¿no? Soy irritable y todas estas conductas, ¿sí? Se están manifestando en esa área laboral, ¿ok? Constantemente, aquí vamos a poner ya lo blanco como el área laboral, dentro de ella se suscitan todas estas conductas, todos estos comportamientos. Cuando estas entonces se siguen repitiendo, ¿sí? Siguen siendo constantes, entonces esto ya se convierte en un comportamiento, ¿sí? Esta serie de conductas o el conjunto de esas conductas se van a convertir en un comportamiento. Ahora, ¿qué es un trastorno de personalidad? Porque cuando hablamos de conductas y comportamientos, es como hablar de elementos que componen estructura de la personalidad, que también tiene un carácter y un temperamento, ¿no? El carácter es lo que se desarrolla con el ambiente y el temperamento es lo que heredamos de nuestros familiares, de nuestros padres. Entonces, estos se conjugan para dar pie a una personalidad completa. La personalidad se va a desarrollar aproximadamente, eh, podemos decir que ya se consolida o ya está específicamente como personalidad hasta los 21 años, o sea, más formalmente a los 21. Podemos empezar a evaluarla a partir de los 18 en la mayoría de los trastornos, pero en general, a nivel cognitivo, estructural, ya podemos decir que a los 21 está completo. Entonces, antes de esa edad, no hay una estructura ya definida de la personalidad. Los niños todavía no tienen una personalidad estable, ni los adolescentes. Tienen rasgos que ya empiezan a manifestar de manera consistente, es decir, que empiezan a ser consistentes en el tiempo, se empiezan a mantener, pero definida la personalidad todavía no está. Se va a modificar todavía por también la maduración de incluso el cerebro, y entonces ahí empiezo yo a tomar conciencia de ciertas cosas, de ciertas aptitudes, de los valores, empiezo a introyectar muchas cosas, internalizar muchas otras, y entonces empiezo a formar ya una personalidad consolidada. Bien, entonces la personalidad está compuesta
por esas características que tiene que ver con el temperamento, el carácter, y cómo me conduzco con con esas respuestas que son las conductas y el comportamiento, que son el conjunto de esas conductas. Cuando la personalidad está trastornada o tiene una psicopatología como las que vamos a ver, pues significa que esas estructuras están disfuncionales, están fallando, no me permiten ser consistente, a pesar de tener ya la edad para tener una personalidad estable, no lo es, me genera problemas con mi ambiente y conmigo mismo, hay un malestar significativo acerca del cómo yo estoy viviendo, mi manera de comportarme y relacionarme con los demás, y entonces esto ya me está generando muchísimas dificultades. Por eso es que se convierte en trastorno. Aquí viene la definición. Los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que pues, son generalmente muy diferentes a las expectativas de su cultura. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que dependiendo la cultura del sujeto, pues son esas anomalías. Hay lugares en donde a lo mejor ciertos tipos de personalidades son aceptadas y son valoradas y no son para nada trastornos. Entonces no las podemos codificar como trastornos mientras su comunidad pues tenga este estilo de vida o se comporten de una manera similar. No los podemos clasificar como trastornos, sino como una costumbre, ¿no? Como un tipo de hábito en determinada cultura. Pero si en esa cultura ese mismo individuo actúa de manera distinta y genera disfunciones en su vida social intrapersonal, es decir, consigo mismo, y no coincide con las reglas, normas o costumbres de esa comunidad, entonces ya podríamos poner como a tela de juicio que se trate de un trastorno de personalidad. Entonces tiene mucho que ver en dónde está el sujeto, la cultura en la que vive. Por ejemplo, en Veracruz, pues en Catemaco existen muchas personas con creencias de lo paranormal y la claravidencia, la lectura de la mano, que es la quiromancia, la lectura de las cartas, el tarot, ¿sí? Creen mucho en eso y la brujería blanca y, bueno, también la oscura, ¿no? Creen mucho en ello. Entonces, yo no puedo decir que una persona de esa localidad donde se cree de esto y naces creyendo en ello, tengas un trastorno de personalidad esquizotípico, ¿sí? Porque el esquizotípico tiene esta cualidad de creer en cosas fantasiosas o mágicas o que aparentemente no existen. Entonces, ese pensamiento mágico lo tiene el esquizotípico. Pues no puedo decir que esa persona esquizotípica si yo sé que viene de esa región. Ujú. Entonces, la cultura tiene mucho que ver para poder definir este tipo de trastornos. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, en el trabajo y en otros contextos. En realidad, las causas de los trastornos de personalidad no se conocen, son desconocidas, pero se cree que hay factores genéticos, como les decía, el temperamento, por ejemplo, y aquello que heredamos, y ambientales, para que entonces este tipo de situaciones se presenten en los individuos. Entonces, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para saber si realmente esta persona padece o no de algún tipo de trastorno de personalidad. Tenemos que analizar su historia heredofamiliar y también su ambiente más próximo, ¿sí? En qué contexto está viviendo y qué cultura o qué tipo de pensamientos hay en su cultura. Pues vamos a comenzar a analizar estos trastornos de personalidad que van a encontrar en también el documento que les di, donde van a realizar su actividad. Entonces van a encontrar también algunas especificaciones sobre estos trastornos. Bueno, el grupo A son los excéntricos. ¿Qué son los excéntricos? Es decir, como los raros, misteriosos, un poco raros, ¿no? En realidad es como los raros. Los grupo A son fríos, son inexpresivos. Es fácil encontrarlos en sectas, en grupos extraños. También son muy vulnerables a la patología psiquiátrica, en particular a la esquizofrenia. Suelen desarrollar trastornos afectivos como depresión y bipolaridad y también
tienden mucho a tener adicciones a sustancias. Esto con frecuencia son utilizados para hacer menos penosos los contactos sociales. Entonces, el grupo A de excéntricos tiene la cualidad de ser muy distanciados socialmente. No son muy cercanos a la parte social, son aislados, por lo general prefieren su espacio, no les gusta que invadan mucho su intimidad, son muy reservados en lo que hablan, en lo que comentan, interactúan de una manera muy escasa con los demás, procuran no tener tantos amigos, son muy selectivos, y si están con un grupo de personas, por lo general tienen que pensar o creer lo mismo que ellos. Necesitan que el ambiente lo sientan como de mucha confianza y que sea muy parecido al que ellos pues, también prefieren. Entonces van a evitar mucho el contacto social. Esa es la característica del grupo A. Ahora, el grupo A no es un trastorno, o sea, el grupo A es, es el conjunto de los tres trastornos de personalidad que ahorita les voy a decir. O sea, el grupo A contiene tres trastornos de personalidad: el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Esos tres trastornos hacen o forman el grupo A, ¿ok? Entonces, lo que los hace ser grupo es que comparten estas características en general, ¿sí? El ser fríos, inexpresivos, esto. O sea, eso lo comparten. Vamos a ver el primero, que es el paranoide, que está dentro del grupo A. El paranoide tiene característica de desconfianza, suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos o malvados. Comienzan las primeras etapas de la edad adulta y está presente, perdón, en diferentes contextos. Entonces, comienza más o menos a partir de los 18 años, 17, 18, empiezan a haber rasgos paranoides, donde el sujeto ya enmarca muchísimo la idea de que los demás tienen intenciones malas para él o para ella, desconfía de los demás, procura estar muy vigilante cuando va a decir algo, es muy vigilante, considera que alguien lo puede estar observando, entonces es muy receloso con sus comentarios, con lo que hace, también desconfía, puede pensar que alguien se está riendo y es de él o de ella, y pues a lo mejor pues, la otra persona está hablando de tal cosa, ¿no? Con alguien, pero malinterpreta todo. Entonces se vuelve un problema porque esto ya se empieza a hacer en diferentes contextos. Como les decía, empieza no solamente a hacer en su trabajo, también lo hace en su casa, lo hace con parejas, lo hace con amigos, lo hace en la escuela y en todos los lugares es desconfiado, ¿sí? Al grado de que pues mejor se aísla, pues para que nadie lo lastime o para que nadie le mienta o para, según él, nadie le haga daño. Entonces mejor prefiere estar solo o sola y de esa manera vamos a hablar de que es una persona desconfiada, por lo tanto tiene tendencia paranoide y en los casos extremos pues ya es una persona con trastorno paranoide. Trastorno de personalidad esquizoide, igualmente compartido en el grupo A. Es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales, poca variedad de expresión emocional, comienza en las primeras etapas de la edad adulta y también lo vamos a encontrar en diversos contextos, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a ver esta personalidad, les digo, en un tipo de contexto como lo que es en casa, también la vamos a encontrar en el ambiente de amigos, en el ambiente de pareja, en el ambiente de terapia, ¿sí? En el ambiente sexual, en diferentes tipos de contexto vamos a encontrar este tipo de actitudes. Entonces, la persona tiene mucho desapego en la cuestión social, es decir, que prefiere aislarse. No suele estar muy cercana emocionalmente hacia las demás personas. Es muy recelosa de su espacio. Eh, por lo general vemos a este tipo de personas que casi no salen de su cuarto, eh,
son muy de ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los emos, en la época de los emos, pues fue muy, pues de hecho esta personalidad fue muy sonada ahí porque pues la mayoría tenían este tipo de cualidades de ser esquizoides, ¿no? Por eso se elegían y hacían, formaban ese grupo porque ellos vivían como en esa tristeza, en esa depresión frecuente, ¿no? Y esa era como su filosofía de tristeza. Y entonces estaban muy metidos en ello y era una personalidad esquizoide, ¿no? Entonces, aquí podemos ver con ese ejemplo, pues que las relaciones sociales no eran como lo fuerte, preferían su soledad, su aislamiento, ¿no? La poca expresión de la emoción, en realidad era más como el que no me veas, no te acerques, ¿no? Déjame solo, ¿no? Era como los mensajes. Entonces, esto es muy tipo esquizoide. El tipo A de esquizotípica. Una personalidad esquizotípica es aquella que tiene un patrón continuo de deficiencias sociales e interpersonales. Así como el esquizoide, también el esquizotípico huye mucho del aspecto social, prefieren no tener mucho acercamiento con los demás, entonces también se aísla. Nada más que hay algo extra en ellos que tiene distorsiones cognitivas o perceptivas y aparte tiene un comportamiento excéntrico, como muy llamativo, pero al mismo tiempo mágico, ¿no? Como esa imagen que les puse, ¿no? Así como muy disfrazada la persona. Aquí entraría, por eso les decía que no podemos decir que tienen personalidad esquizotípica los chamanes o las mujeres que leen la mano o que te den las cartas, todas estas personas que hacen encantamientos o brujería, si en su zona o en su lugar de origen esto es una costumbre o es una manera de vivir y además es socialmente aceptado, no se considera así. Pero si esta persona dice cosas, comentarios o hace algunas actitudes que aparte de extrañas, son un poco alejadas de la sociedad, de lo emocional, casi no tiene amigos, podríamos decir que es esquizotípica. Por ejemplo, una persona que frecuentemente habla de espíritus o habla de reencarnación o habla de que, no sé, de que voy a ver el futuro y voy a que me lean las cartas o yo sé leer las cartas o yo te puedo leer el aura. Y dentro de esta situación sería esquizotípica, una persona que te diga que a lo mejor su linaje es de los dioses y que es probable que ella tenga poderes y pueda tener sangre azul y ese tipo de ideas, dice uno, bueno, ¿cómo es que mm, puede pensar que tiene sangre azul o que nosotros la vemos roja pero es azul en realidad? Pues la persona no está sufriendo alucinaciones, ¿sí? Las alucinaciones son las que sí, o sea, sí las percibe realmente, o sea, sí las ve, las toca y así, aunque sea en su mente, ¿no? Pero lo puede ver o puede sentir. Esquizotípico no, solamente hace alusión de que existe, pero nunca lo ha visto ni él mismo. Entonces solo lo cree, es como una creencia muy fuerte sobre esas cualidades que no tiene, pero dice tener. Entonces a todo mundo pues le dice, ¿no? Habla sobre extraterrestres, habla sobre que a lo mejor lo abdujeron y que habló con un alien y ese tipo de cosas se consideran esquizotípicas, ¿sí? No sabemos si es cierto o no, pero al menos dentro de la cuestión clínica pues no nos prestamos a ese tipo de dudas, por lo tanto inmediatamente estamos hablando de alguien esquizotípico, una personalidad esquizotípica rara, una persona es rara en ese sentido de hablar de esas cuestiones y además de que no tiene muchos amigos. Ahora veamos el grupo B, que son los emocionales y dramáticos. Este grupo B, que igual contiene 4 trastornos de personalidad dentro de él, está caracterizados por su labilidad afectiva y por una peculiar emotividad. Y esta va acompañada de conductas descontroladas y socialmente inconvenientes. A veces reciben el nombre también de malcriados, déspotas, caprichosos. Dan la impresión de que no son fiables como personas. Entonces, en el grupo B, donde vamos a encontrar los emocionales y dramáticos,
no inspiran confianza para los demás. Aparte de que son demasiado expresivos, son demasiado intensos y muy, muy pasionales. El primer trastorno del grupo B es el antisocial. Es un patrón dominante, o sea, algo que se repite, de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Esto se produce desde los 15 años más o menos, es donde empezamos a ver que el individuo empieza a actuar de manera imprudente, ¿no? A veces violentando los derechos de otras personas, cometiendo delitos mínimos y poco a poco se van haciendo cada vez delitos más y más graves. Son niños que mienten, que roban, se escapan de casa, hacen berrinches y no se corrigen ni se acongojan cuando reciben castigos. Enseguida, pues van a destacar porque son fríos y no tienen miedo. ¿Sí? Son personas que a veces incluso liderean grupos de otras personas para guiarlos hacia, no sé, a lo mejor, por ejemplo, ir en contra del gobierno, para hacer manifestaciones, para romper cosas, ¿no? Para destruir, para violar. Incluso hay gente que pues se dedica al narcotráfico y todo eso pues serían personalidades antisociales, personas que están en contra de la sociedad y sus reglas, son antisociales. A veces está el error de confundir el ser antisocial con el ser esquizoide. ¿Ya vieron? Hay gente que dice es que es bien antisocial o soy muy antisocial, ¿sí? Es decir, que define a alguna gente pues, por el desconocimiento y la ignorancia de que ser antisocial significa que no me gusta estar con gente, cuando en realidad no es eso. Sí me agrada tal vez el antisocial, sí me agrada la convivencia, pero yo quiero llevar el control, soy controlador. Yo manipulo, manejo a mi antojo a las personas, soy líder de hecho, soy muy social, pero en esa sociedad en la que me muevo busco cambiar las reglas del juego, ¿sí? Busco incluso sobrepasar los derechos de otros para obtener lo que quiero. Y eso son conductas antisociales. En cambio, los que no les gusta estar con gente, que es que me gusta estar así solito, que casi no platico, sería esquizoide. Ese sería realmente la personalidad esquizoide. Entonces, esto viene desde la niñez, el ser antisocial viene desde la niñez, cuando el niño ya empieza a hacer berrinches, empieza a desobedecer constantemente, no le afectan los castigos, pues, no le generan ni pánico ni nada, mucho menos respeto. Al contrario, se ponen más rebeldes, hacen lo que quieren, berrinchean, y esto pues me habla de un tipo antisocial. Tenemos después como segundo trastorno el trastorno límite de personalidad o llamado también trastorno de borderline. Quiere decir que el trastorno se encuentra en el, como dicen, el límite. Se llegan, sus emociones son tan intensas, tan pasionales, tan fuertes, que se desbordan. Están como en llegan a ese punto de explosión, ¿no? No, la persona no suele contenerse emocionalmente, tiene cambios emocionales muy drásticos. De un momento a otro puede pasar de la felicidad al enojo, del enojo al llanto y se parece mucho al trastorno bipolar, pero cambia porque la persona no sufre depresiones. Por lo general, depresiones y episodios maníacos, no, sino que la persona tiene sensaciones a lo mejor de tristeza, nostalgia, a lo mejor la persona tiene problemas con su autoimagen, autoconcepto de cómo se ve a sí misma y dice, ay, es que me veo muy fea, es que no, nadie me va a querer, no tiene ese tipo de actitudes. Y después viene un arrebato y se pone muy, muy histérica, muy eufórica y empieza a hacer cosas y empieza a decir cosas que van en contra muchas veces de lo que realmente quiere. Por ejemplo, en un momento te puede decir, ay, mi mejor amiga, te amo, te adoro y eres la mejor amiga del mundo. Y al ratito tantito ve un gesto y te odio, eres una perra desgraciada y así, ¿no? Entonces se empieza a poner como muy intensa, son muy intensos.
Aparte, en este trastorno también encontramos las personas que se llegan a practicar el cutting o se llegan a autolesionar, autoinfligir dolor. Y cuando se hacen esto, pues es como si se castigaran a veces, pues también porque saben que cometen algunas indiscreciones y para poderse castigar y compensar lo que hicieron, o sea, muchas veces incluso por la agresión que quisieron expresar, pero que no se pudo o se reprimieron, entonces usan la autolesión para poderlo sacar. O se pegan en la cara o se pellizcan. Hay diferentes maneras de que pueda expresar esto una persona, ¿no? O sea, con su cuerpo o con algún tipo de actitud. Entonces, sí tienen muchos altibajos emocionales. Esas son las características principales del límite. Comienzan las primeras etapas de edad adulta. Igualmente, a los 17, 18 años empieza ya a manifestarse este trastorno que puede volverse cada vez más grave si no se atiende inmediatamente. Porque como son tan arrebatados y tienen emociones tan explosivas, tan impulsivas, pues pueden llegar hasta suicidarse en un acto de impulsividad severo. Entonces, el trastorno límite es uno de los más peligrosos. Como número 3 está la personalidad histriónica del grupo B. El histriónico es como la imagen que tienen ahí de colores. Es muy llamativo, es muy pasional, sonríe, grita, habla fuerte, que se escuchen sus pasos, su vestimenta es muy llamativa o bien muy bien arreglada, es una vestimenta que combina los colores, que le gustan las flores, que le gustan los estampados, que pueden ver cómo hasta en su vestimenta quiere y busca de manera incesante llamar la atención. ¿Sí? Es una motividad excesiva, dice acá, búsqueda de atención y también comienzan las primeras etapas de vida. Siempre quiere ser el centro de atención, pero hay detalles. Ocurre que al ser tan extrovertidas o extravertidas y estar insaciablemente necesitadas de afecto y de atención, estas son cálidas, son seductoras, establecen relaciones poco elaboradas y pues a veces pueden emitir señales equivocadas y dar pie a malos entendidos, ¿sí? También a confusiones, porque como son muy seductores, seductoras, pues te hablan así de cariño, mi amor, este sí mi vida y así, ¿no? Y ya están acostumbrados y acostumbradas a hablar así a las demás personas, aunque no las conozcan. Entonces se manejan de una manera muy, muy seductora y a veces pueden generar pues duda para las demás personas, ¿no? O sea, a ver, le gusto, ¿por qué me habla así? ¿O por qué me abraza? ¿Por qué, no? O me regaló esto, aquello, y se ponen como muy cariñosos. Entonces, es una manera como de buscar afecto, ¿no? De aquel afecto que les hace falta o que les ha hecho falta. Entonces podemos malinterpretar su intención, pero son muy llamativos los histriónicos. Es como si estuviéramos frente a un actor o una actriz, ¿no? Siempre es como hablar fuerte, le digo, llamar la atención ay, exagerar las expresiones, los gestos. Eso es un histriónico. El narcisista son personas carentes de empatía, no tienen capacidad para ser generosos, no pueden dar y recibir y ser justos, son muy injustos los narcisistas. Se consideran individuos que merecen que los trate uno casi casi como dioses, ¿no? Con un trato privilegiado. Se embarcan en fantasías de éxito, de belleza y prestigio. Tienen una necesidad excesiva, exhibicionista de atención y de admiración. Son envidiosos y descalificadores con las personas que han conseguido buena reputación social. Entonces, el narcisista, si se puede aprovechar de ti, se aprovecha. Si tú te dejas aprovechar de él agarra lo que necesite de ti. Es muy abusivo, o sea, un narcisista solo piensa en él. No le interesa si tú estás bien, si te conviene a ti, si es algo que pueda compartir. No, lo que le interesa es ganar siempre, ¿no? Y tener todo para él, para sí mismo. Es muy egocentrista. Y pues suele tener también pocas relaciones afectivas profundas o amistades sinceras porque su tendencia a la traición, o sea, que él traicione es muy alta.
La persona narcisista suele traicionar fácilmente porque pues siempre va a haber su conveniencia. Pues no le va a importar si vas a atraer a alguien más. Por eso es que su grupo de amigos realmente es muy reducido. Bien, pasemos entonces al grupo C, que son los temerosos. Se trata de personas extraordinariamente sensibles a las señales de castigo. Estas responden con intensas reacciones emocionales y llegan a interferir en sus aprendizajes y a desorganizar su conducta. Entonces, el último grupo, el grupo C, se les conoce así como los miedosos o los temerosos, porque no suelen enfrentar pues, los obstáculos de la vida de una manera saludable. Por lo general evitan o tratan de no sufrir o quieren no equivocarse o prefieren que alguien más les ayude o que alguien más tome la responsabilidad para que ellos no se vean esforzados, no se vean cometiendo errores, ¿no? Y entonces puedan incluso hasta proyectar en otros, ¿no? Ah, es que si salió mal fue por tu culpa, ¿no? Y ellos deslindarse de mucha responsabilidad. Entonces, el grupo de los temerosos es el siguiente y último grupo de trastornos de personalidad. Son individuos incapaces de adquirir estrategias de afrontamiento adecuadas a través de los aprendizajes sociales y acaban con un infradesarrollo objetivo de muchas áreas de funcionamiento que resultan imprescindibles para la vida autónoma y equilibrio emocional. Entonces, sus estrategias de afrontamiento son ineficaces y en realidad no pueden enfrentar su día a día en muchas ocasiones, tanto emocionalmente como en actividades que tienen que realizar, les resulta muy complicado a veces hacerlo porque consideran que, les digo, que se pueden equivocar o que lo van a hacer mal o sienten mucho temor, por lo tanto prefieren tomar algunos mecanismos para poder deslindarse de esa responsabilidad y no se vuelven autónomos, o sea, personas que son demasiado dependientes. Evitativo es el primer trastorno del grupo C. La frase que podría identificar a una personalidad evitativa es quiero gustarte, pero sé que me odiarás. Es decir, se adelanta al hecho, ¿no? Yo quiero agradarte, sí quiero convivir contigo, pero mejor no, porque me vas a rechazar. Ya se hacen la idea, entonces mejor no convivo, mejor no voy a la fiesta, mejor no me siento con ellos, porque ya tengo la idea de que no les voy a caer bien o me van a rechazar. Temen la evaluación negativa de los demás, no toleran la menor crítica, les horroriza hacer el ridículo y necesitan garantías de aprobación incondicional para entonces establecer relaciones con el prójimo. O sea, necesitan que las demás personas le hagan saber que se siente aceptado o que es aceptado para que pueda confiar. Si no, entonces la persona prefiere no estar cerca de otras para evitar sentirse rechazado o no aceptado por su grupo. Entonces, a diferencia del esquizoide que se aleja de la sociedad, el evitativo se aleja, pero sí quisiera interactuar, solo que no sabe cómo, tiene miedo al rechazo y a la crítica. En cambio, el esquizoide no le interesa, o sea, no se asocia con nadie, pero tampoco le interesa o no busca las relaciones sociales. Esa es la diferencia con el esquizoide. Son pues individuos que tienden a vivir aislados desde muy jóvenes y aprovechan cualquier excusa para el contacto con los demás, recurriendo a elementales mecanismos psicológicos de negación y proyección sin un discurso pues realmente presentable de manera intelectual. Entonces te puedes decir, una personalidad evitativa te dice, ay, es que no puedo ir a la fiesta porque mi mamá no me da permiso. Cuando a lo mejor sí me dieron permiso, pero yo no quiero ir porque no sé qué ponerme, porque me van a rechazar, porque me van a ver y me van a juzgar, porque va a ir gente tal, tal y yo no pertenezco ahí y me van a ver feo. Entonces empieza a adelantar, ¿sí? Hay como una ansiedad constante de cómo me van a evaluar los demás. Por lo tanto, mejor evito el contacto, evito salir, evito tener amigos, evito muchas cosas y muchas experiencias para evitar que me lastimen, ¿no? Para que no me hagan daño. El grupo del grupo C, los dependientes. Su frase sería, cuida de mí y protégeme. Las personas con este trastorno tienen miedo a la soledad, son hipersensibles a la desaprobación y se consideran incapaces de vivir por cuenta propia. Como estrategia para defenderse de estos temores,
pues se adhieren a un modo dependiente y sumiso a otras, buscando consejo, buscan protección, pueden llegar a extremos increíbles de subordinación y obediencia. ¿M? O sea, un trastorno dependiente es muy peligroso porque la persona se somete radicalmente a la voluntad de los demás. Oye, tráeme una botella de refresco, aquí de la esquina. Sí, no cuestiona, no dice, pero, o sea, al menos dime por favor, o a ratito voy, o dame chance, o ve tú, ¿no? O yo no puedo ir porque estoy ocupada. No. Entonces, todo lo toman como una orden y para ser aceptados y no sentirse rechazados o desaprobados por la sociedad, acceden a un montón de cosas. Oye, préstame dinero, mira que, y a lo mejor es lo único que tengo, pero lo presto para que la persona no se enoje conmigo o no se moleste. Entonces se lo doy y siempre lo hago con todos, ¿no? Doy, 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 aunque no me den nada a cambio. Entonces yo doy, doy, doy y me quedo vacío, me quedo vacía y hago de cuenta que no es importante y entonces me empiezo a volver dependiente, es decir, quiero caer bien, quiero que todos me quieran, bueno, entonces, si caer bien implica que yo haga favores o que yo acceda a lo que los otros me piden, pues lo voy a hacer. Pues se vuelve una persona dependiente. Buscan siempre que la gente les aconseje, que la gente les dé, bueno, quieren que todo el mundo les solucione la vida porque les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo tomar decisiones personales y poderse hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Prefieren decir, ay, es que tomé esta decisión porque tú me lo aconsejaste, o sea, tú te equivocaste, no yo, ¿sí? A decir, yo tomo esta decisión, sé que implica consecuencias y me puedo equivocar y me voy a hacer cargo de ello. No, no sienten que estén listos para afrontar ese tipo de equivocaciones. Por eso es que piden consejo para que se puedan defender y puedan contrarrestar esa sensación de culpa o remordimiento. Y por último tenemos el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y su frase sería no quiero equivocarme. Las personas obsesivas compulsivas son normativas, son perseverantes, están muy preocupadas por el perfeccionismo, por rendimientos, necesitan orden, necesitan limpieza, meticulosidad, es decir, así como muy pendientes de los detalles y tienden a dudar sistemáticamente. Por eso es que recurren a continuas repeticiones y comprobaciones. Dudan si hacen bien un trabajo, dudan si dijeron bien algo, dudan si cerraron bien la puerta, dudan si quedó bien limpio. Entonces, pasan muchas veces el trapo en el mismo lugar, cuando tienen que ordenar, checan que ningún tono de color sea disparejo, que vaya de acuerdo a los colores, que la puerta esté bien cerrada y la checan 1000 veces hasta que se calman y dicen, creo que sí, ahora sí ya, pero pueden pasar muchas veces para que digan eso. Entonces se vuelven demasiado obsesivos, es decir, vienen pensamientos constantes, frecuentes, que son indeseables y que tiene la sensación de que los tiene que compensar con una compulsión. Y la compulsión es el ritual que va a hacer para que ese pensamiento intrusivo se minimice. Entonces, si yo siempre estoy pensando, estoy sucio, estoy sucio, estoy sucio, es un pensamiento intrusivo. No lo quiero pensar, pero siento que estoy sucio, siento que estoy sucio. Entonces me meto a bañar 5 veces en el día, me tengo que tallar 5 veces el cuerpo también, ¿sí? Enjuago mi estropajo y otra vez le echo jabón y lo enjuago y otra vez y 5 veces tienen que ser para que yo me sienta tranquilo de que ahora sí ya estoy limpio. Ajá. Esa es la compulsión, el ritual que yo hago para aliviar la tensión que genera el pensamiento obsesivo. Entonces, estas personas comprueban siempre que las cosas estén bien. Suelen ser conductualmente muy desorganizados, son lentos, son reiterativos, son rígidos, imprácticos. Por eso solo se fían del valor del esfuerzo, de manera que son disciplinados, tenaces, cuando saben a qué atenerse. Nunca arriesgan a improvisar, no les gusta improvisar, no, eso de que las cosas fuera de su control los saca de sus casillas. Entonces las cosas tienen que estar bien planeadas, bien controladas, se obsesionan mucho con esa parte del orden y la organización. Y entonces cuando una persona les desarregla algo o sin querer desordenan algo o le ensucian algo, entran en una sensación de neurosis. O sea, como que se quisieran descontrolar. Les da mucha ansiedad cuando las cosas salen de su control.
Por eso son temerosos, por eso se consideran como los temerosos, tienen mucho miedo a fracasar, mucho miedo a cometer errores, por eso se vuelven tan disciplinados, tan limpios, ¿sí? Tan ordenados para evitar el caos del que tanto tienen miedo. Eso ya en un proceso de terapia, pues bueno, se va trabajando. Pues muy bien, hasta acá terminamos entonces el tema de trastornos de personalidad. Si queda alguna duda, algún comentario, les pido de favor me lo hagan saber a través de su grupo de WhatsApp y con mucho gusto les puedo aclarar las dudas y comentarios. Con esto pues pueden realizar su actividad de ejemplos que tienen que realizar y quedo al pendiente para su entrega. Que tengan muy bonita semana.